¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad al Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Oremos. Bendito Dios, una vez más te damos infinitas gracias, Padre, por este hermoso día donde nos presta, Señor, para como iglesia venir a honrarle, a alabarle como el Dios grande, soberano y verdadero. Esta mañana, Padre, pedimos que nos ayude, Padre, a exponer el texto, Señor, y que por medio de tu santa y hermosa palabra podamos, Señor, crecer en gracia y en sabiduría conforme tu misericordia, Señor. Que tu palabra predicada pueda venir a ser, Señor, esa agua purificadora, Padre, que cada día nos ayude a ser mejores para tu gloria y para tu honra. Oramos en esta mañana. Amén. A lo largo de la historia, amados hermanos, podemos ver que el cristianismo ha pasado por medio de tantos padecimientos a causa del Evangelio. Y podemos ver en el libro de los Hechos, cuando la primera iglesia nace, cómo los primeros creyentes eran perseguidos y en muchos casos encarcelados, y muchos de ellos eran también asesinados. Pero también leemos que a pesar de esta persecución hacia ellos, el Señor siempre estuvo con ellos. El Señor siempre les ayudaba, les fortalecía, y a ese grado que aún muchos estaban hasta dispuestos a ir a morir sin negar su fe en Cristo. Incluso el mismo apóstol Pedro había padecido a causa de la justicia de Cristo. Y él sabía lo que se padecía a causa del Evangelio. Ahora en estos versículos siguientes que miramos, vamos a observar que la palabra de Dios llama bienaventurados a todos aquellos que padecen por causa de la justicia. Y hoy en día, amada iglesia, sabemos que no es excepción. Como parte de la iglesia del Señor, cada creyente verdadero ha experimentado de una o de otra manera persecución o padecimiento en medio de este mundo hostil. Pero también es esta gran verdad que aún en medio de los padecimientos, el Señor ha estado siempre fortaleciendo a los que son de Él. Las luchas y las pruebas, el Señor las usa como un filtro para saber quién es de Él y quién no. Y en estos versículos vamos a observar entonces también cómo Pedro da a sus lectores estas palabras de ánimo en medio de esos padecimientos que sus lectores estaban pasando. Pedro exhortó a sus lectores que deben de estar preparados también para presentar una defensa de la esperanza de los cuales ellos esperaban. Y ahora Pedro también les dice que no deberían de estar temerosos de aquellas personas que intentarían hacerles daño. Y estas palabras también son para nosotros. Y oro que el Señor, para que el Señor en esta mañana podamos recibir esas palabras, las cuales Pedro originalmente dio a sus lectores, pero que también ahora son para la iglesia,
local, y que cada uno de nosotros podamos descansar en esa soberanía del Señor. Y ponga sus ojos rápidamente en el versículo 13. Pedro empieza esta sección con una pregunta y él dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Lo primero que miramos aquí es la seguridad que el creyente tiene en el Señor. Y Pedro empieza con una pregunta retórica a sus lectores. Pedro les dice: ¿quién podrá hacerles daño? Él les había dicho en el versículo 12 anteriormente que los ojos del Señor están sobre los justos. Ellos debían hacer el bien y estar confiados en que el Señor los protegería. Y Pedro hace esta pregunta: ¿quién podrá hacerles daño? La vida, hermanos, del creyente verdadero está puesta en las manos de Dios. Y esta es una seguridad, hermanos, que como iglesia nosotros nos anima, nos fortalece, porque a pesar de que sé que puedas estar pasando por padecimientos, hermano, Pedro les hace esta pregunta a sus lectores: ¿quién podrá hacerles daño? Esto nos trae a memoria una pregunta similar que formuló el apóstol Pablo. ¿Recuerdan? La podemos ver ahí en Romanos. Pablo les dice a los creyentes de Roma que ellos en el Señor son más que vencedores, y les hace esta pregunta retórica igualmente en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Una vez más, también el apóstol Pablo está diciendo: si Dios está con nosotros, ¿quién va a poder estar en contra de nosotros? Ustedes tienen la protección, tienen la seguridad de que el Señor está con ustedes. Y esas palabras de ánimo, hermanos, sin duda, tanto para los creyentes en Roma como para los lectores de Pedro, fueron palabras de ánimo en gran manera para ellos. Y sin duda esas palabras también ahora para nosotros como iglesia local debe de traer, hermanos, un ánimo grande, el saber que el Señor está con cada uno de nosotros. ¿Quién contra nosotros? Dice Pablo, y Pedro dice: ¿quién podrá hacerles daño? Puesto que mis ojos están sobre los justos. Hermanos, qué palabras de seguridad tenemos en este pequeño versículo. Qué palabras de seguridad tiene el creyente en estos pequeños versículos. ¿Quién podrá hacerles daño? La Nueva Versión Internacional dice: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Quién, hermano? ¿Quién puede estar en contra nuestra? Si el Creador, el Hacedor de todas las cosas, el Dios soberano, el que creó todo lo que nuestros ojos pueden ver, está con nosotros como sus hijos. ¿Qué palabras de ánimo como iglesia tenemos? Amados hermanos, si nosotros somos obedientes a su palabra, aunque el mundo trate de hacernos daño, trate de causarnos mal, ¿quién podrá contra nosotros? ¿Quién podrá hacernos daño? Y la respuesta es: nadie. ¿Y por qué nadie? Porque el Señor está de su lado, de nuestro lado. Incluso si seguimos leyendo los versículos más adelante de Pablo, él dice que ni la misma muerte ni principados podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo va más allá, hermanos. Él dice que ni la misma muerte
podrá separarnos del amor del Señor en Cristo Jesús? Dijo el reformador escocés del siglo XVI, Juan Knox, y cito: con Dios a su lado, el hombre siempre está en mayoría. Fin de la cita. Hermanos, qué palabras de gozo, de ánimo, como creyentes tenemos en la palabra del Señor. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede hacernos daño? Qué gozo para los lectores de Pedro haber escuchado esas palabras. Y recordemos una vez más el contexto de esta carta: los creyentes estaban siendo perseguidos por causa de la justicia de Cristo. Ahora, por otro lado, hay ocasiones cuando un creyente hace cosas buenas, no siempre recibe aplausos de las personas. Por ejemplo, miramos un poco del buen actuar de Pablo rápidamente ahí en Hechos capítulo 14, 8, dice así: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Versículo 9. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Dios, por medio de Pablo, había sanado a este hombre cojo de nacimiento. Pablo, por supuesto, que había hecho un bien a este hombre. Pero miramos un poco más adelante en el versículo 19, se lee así: entonces, viendo unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pablo había hecho un bien a este hombre. ¿Y cuál fue su pago? Ser apedreado. Y dice el texto que al grado de sacarlo fuera de la ciudad y darlo por muerto. En Hechos capítulo 16 miramos también que Dios por medio de Pablo había sacado fuera un espíritu de una muchacha, y su pago fue ser azotado por ello. Leemos en 16:22, y se agolpó el pueblo contra ellos después de haber liberado a esta muchacha con ese espíritu malo. Dice, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Pablo había hecho bien, sin duda, pero ¿cuál fue su pago? Azote, pedradas. Pero ahora un ejemplo más práctico, tu propia vida. ¿Cuántas veces hiciste el bien a personas? ¿Y cuál fue tu pago? Quizás fue la difamación. ¿Cuántas veces hiciste el bien y fuiste traicionado por aquellos los cuales invertiste tiempo, mucho tiempo, y quizás lágrimas, o muchas lágrimas? ¿Y qué recibiste de ellos? Quizás lo que menos te podrías haber esperado. No siempre el hacer bien se recibe con el mismo aprecio. Y una vez más, para muestra práctica tu propia vida. Has invertido tiempo y en muchos casos dinero, desvelos por personas que, lejos de ser agradecidos, te difaman, te calumnian. Regresando al texto, verso 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Entonces Pedro no está diciendo si el creyente hace el bien no tendrá ningún daño. Los lectores de Pedro tenían que saber que la posibilidad de recibir hostilidad de los no creyentes era muy alta, a pesar de hacer buenas obras como creyentes. Miremos el versículo 14 rápidamente. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis,
Por temor de ellos ni os conturbéis. Aunque los creyentes pueden sufrir por muchas circunstancias, en nuestro texto miramos que los lectores de Pedro deben de estar dispuestos a sufrir, pero principalmente por la justicia de Cristo. Esto es por llevar una vida justa delante de Dios y no porque hayan hecho algo malo o por haber actuado de una manera pecaminosa. La clave para un padecimiento que agrada a Dios es cuando se padece por la justicia de Cristo. Cuando el creyente está manteniendo una buena manera de vivir y aún así está padeciendo, es algo que Dios mira con agrado, y en medio de esas luchas o ese padecimiento el Señor le fortalece. Es por eso que Pedro dice a continuación en nuestro texto: bienaventurados sois. El creyente que está viviendo de una manera justa delante de los ojos de Dios es bienaventurado para los ojos de Dios. Cuando el creyente está padeciendo a causa de lo verdadero, de lo que es justo, para Dios, ante los ojos de Dios, somos bienaventurados. ¿Recuerdan el Sermón del Monte, el capítulo 5? Jesús dijo exactamente lo mismo. Mateo capítulo 5, verso 10. Dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ven? Jesús directamente dice: son bienaventurados los que padecen persecución a causa de ¿qué? De la justicia, de lo que es verdadero, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta palabra de bienaventurado en su idioma original quiere decir supremamente bendecido, afortunado o dichoso. Eso es lo que Jesús quiso decir a todos aquellos que padecen por causa del Evangelio. Y una vez más miramos esta palabra de justicia que leemos en Pedro. Es el vivir de una manera recta y justa ante los ojos de Dios primeramente y ante los ojos del mundo. Nuevamente Mateo capítulo 5, pero al verso 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Una vez más miramos la palabra padecimiento, persecución o difamación. El Señor dice: sois ustedes bienaventurados, y el Señor es directo el decir: por mi causa, por mi evangelio. Si por mi evangelio y por mi causa ustedes son vituperados y os persiguen, ustedes son bienaventurados, que es supremamente bendecido, afortunado y dichoso. Eso es como el Señor mira a sus hijos que están padeciendo por causa del Señor. La última frase, mira: y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué es esto? La difamación. Tú como creyente vas a ser difamado y debes de estar preparado para cuando eso suceda. Recuerda del versículo anterior: ¿quién podrá hacerte daño? Aunque te calumnien, te difamen, nadie podrá hacerte daño. Fíjense lo que dice la última parte de este versículo: y digan toda clase de mal contra nosotros, ¿qué? Mintiendo. Entonces los creyentes somos bendecidos, somos afortunados cuando por causa de Cristo padecemos. Entonces, hermano, las palabras del Señor: si estás padeciendo por causa de la justicia de Cristo, hermano, anímate, porque tú eres bienaventurado.
tú eres bienaventurado. La última frase del versículo 14 dice: por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Pedro les dice que mientras ellos están padeciendo por causa de la justicia, son bienaventurados. Por lo tanto, ellos debían de estar confiados en Dios. Ellos no debían de estar amedrentados por temor de sus opositores. Ellos debían de estar confiados en el Señor. ¿Quién de nosotros, hermanos, hemos tenido temor? El temor en muchas ocasiones es tan fuerte que hasta el sueño nos quita. El temor a veces es tan fuerte que hasta probablemente no comemos. El cuerpo no descansa porque el temor es muy alto. Pero Pedro les dice a sus lectores: por tanto, no amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Esta palabra de amedrentados en su idioma original significa alarmados, estar espantados o atemorizados. El creyente que confía en el Señor debe de confiar completamente en Él y saber que Él está en medio de cada situación. La palabra de conturbéis en su idioma original significa inquietar o perturbar. En otras palabras, Pedro les dice: si ustedes están padeciendo a causa de la justicia, no se alarmen, no se atemoricen, no se inquieten, no se perturben. Ustedes son bienaventurados porque Dios muestra estar con ustedes en medio de padecimientos. No tengan miedo, confíen en mí, dice el Señor. Hacer lo correcto puede ser costoso, pero el creyente será bendecido ampliamente por Dios. Él dice: bienaventurados sois. El creyente no debe de temer a los inconversos ni a lo que ellos puedan hacer. Policarpo fue un mártir cristiano del siglo II. La tradición dice que fue discípulo de Juan el Apóstol, quien lo había ordenado al presbítero de la iglesia de la ciudad de Esmirna. Cuando le prometieron libertad si blasfemaban el nombre de Cristo, él dijo esto, y cito: 86 años he servido a Cristo y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo blasfemar a mi Rey y Salvador? Cuando lo amenazaron de echarlo a las fieras, él dijo: me está bien ser rápidamente liberado de esta vida de miseria. Y finalmente, cuando lo amenazaron de quemarlo vivo, él dijo: no temo al fuego que arde por un momento. Ustedes no conocen el fuego que arde para siempre, jamás. Fin de la cita. Creo que hasta este momento, como creyentes, no estamos en las sandalias de Policarpo. Si este hombre piadoso vivió en un mundo hostil en la iglesia del primer siglo, ¿qué se puede esperar para el creyente de hoy? Para aquel creyente que está viviendo o esforzándose para llevar una vida recta delante del Señor. ¿Qué es lo que tú te puedes esperar si estás viviendo una vida piadosa? Pablo le escribe a su hijo Timoteo, capítulo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero confía, aún en medio de las circunstancias de la persecución, yo estoy contigo, dice el Señor. Si el creyente está viviendo piadosamente, entonces es una garantía que va a padecer persecución. Es una garantía. Pongan sus ojos en el verso 15. Si nos santificara Dios, el Señor, en nuestros corazones, en medio del sufrimiento, la persecución, en medio del sufrimiento y la persecución, los lectores de Pedro no debían de temer, sino debían de glorificar a Dios
en sus corazones. La Biblia de la Reforma traduce este versículo de la siguiente manera: al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor. El apóstol Pedro está exhortando a los creyentes a dar un lugar central a Cristo en sus vidas y reconocerlo como el Señor en sus corazones. Honrar a Dios en el corazón implica no solo una vida externa a lo que Él le demanda, sino una devoción profunda y sincera que afecta el corazón de la persona. En otras palabras, no únicamente debemos ser creyentes por fuera, sino más por dentro. Una devoción profunda y sincera que afecta el corazón de la persona. Honrar al Señor significa creer en Él como el soberano de nuestras vidas. Todo lo que hacemos o decimos debe de estar alineado a la perfecta voluntad de Dios. Debe de ser de su agrado y para la gloria de nuestro Dios soberano. El señorío de Cristo debe dominar toda el área de la vida del creyente. La mejor honra que uno como creyente le puede dar al soberano es cuando está en medio del dolor y sufrimiento, cuando está padeciendo por causa del Evangelio de Cristo. Aquí Pedro en este versículo está citando Isaías capítulo 8, versículo 13, que dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. En la época en la cual Isaías escribe esto, Isaías decía a su pueblo que no temiese a los ejércitos invasores de Asiria, sino que reverenciaran al Señor. En su epístola, Pedro tiene el mismo mensaje alentador. Pedro dice: honrando a Cristo como Señor Todopoderoso, de modo que se le reconozca como Cristo, el Señor, en sus corazones. Esto es que el creyente debe poner todas sus preocupaciones sobre Él y vivir para agradarle y glorificarle. Habla de darle a Jesús el trono de nuestro corazón, aún en lo complicado de la vida. Amados hermanos, no importa cuál oscura sea la noche, no importa cuál dolorosa sea la vida, como creyentes debemos de honrar a Dios en nuestros corazones. Después dice Pedro: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia hasta todo lo que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Esa pequeña I que ustedes miran ahí en el texto, esta pequeña consonante nos dice que antes de poder presentar una defensa de la esperanza, debemos de santificar a Dios, el Señor, en nuestros corazones. Y esto implica entonces, amada iglesia, dedicar a Dios un lugar muy especial en tu corazón. Es un llamado a reconocer la supremacía de Dios en la vida de los creyentes, en tu propia vida, y a mantener una reverencia constante hacia Él. Pedro está alentando a sus lectores a mantener una actitud de devoción y adoración aún en medio de las dificultades. Entonces, santificar a Dios en nuestro corazón es, como dice un comentarista, y cito, es siempre dar a Cristo el lugar de prioridad en la vida, aún en el contexto de las luchas y las pruebas. ¿Qué actitud tomamos, hermanos, cuando tenemos padecimientos? ¿Queremos correr? ¿Queremos apartarnos? ¿O le damos la honra a Dios aún en medio de esas luchas y pruebas o padecimientos? ¿Cuál es tu actitud? ¿Corres a Cristo o huyes de Él? Este comentarista, se lo vuelvo a leer, es dar siempre a Cristo lugar de prioridad en la vida, aún en el contexto de las luchas y las pruebas. Después que el creyente entonces pone como a Cristo como prioridad en su vida, debe entonces ahora sí estar preparado para presentar
defensa. La palabra defensa viene de la palabra griega apología, que significa defender. La apologética cristiana entonces es la ciencia de dar una defensa de la fe cristiana. Este versículo puede tener dos implicaciones. La primera de ellas es que Pedro habló de presentar respuesta a algunas personas que miraron la fidelidad de los creyentes a pesar de sus padecimientos. Recordemos una vez más que los lectores estaban pasando por una muy grande persecución. Ellos estaban viviendo en ese mundo hostil, ellos eran criticados, eran difamados, incluso ellos eran tenidos por malhechores y quizás algunas personas pudieron haberse acercado a ellos para hacerles preguntas de su fe. Entonces ellos debían de presentar el Evangelio a su vez y hablarles de la esperanza de Cristo. Probablemente algunas personas se acercaron y le dijeron, ustedes están padeciendo por Cristo, pero díganme de su fe, ¿por qué ustedes están soportando tanto? Entonces los creyentes debían de estar preparados para presentar el Evangelio a esas personas que les preguntaran algo de ello. La otra implicación es que Pedro está haciendo una exhortación a sus lectores para defender su fe ante las personas que no creían en la existencia de Dios y ellos debían de defender todo lo concerniente al Evangelio de Cristo. Sabemos que hay personas que dudan de la existencia de Dios. Hermanos, nos ha tocado cuando vamos a evangelizar personas que dicen, yo no creo definitivamente en Dios. Entonces los lectores de Pedro, ellos debían de defender todo concerniente a Dios. Y hay muchos que atacan aún la creencia en el Dios de la Biblia. Hay muchos críticos que atacan la inspiración y la inerrancia de las Escrituras. Y también hay muchos falsos maestros que promueven doctrinas falsas y niegan las verdades claves de la fe cristiana. Entonces, la misión de la apologética cristiana era combatir estos movimientos y en su lugar promover al Dios y a la verdad del Evangelio. Los lectores de Pedro debían de estar siempre preparados para defender lo que es del Señor. Pero lamentablemente hay muchos que profesan ser creyentes y no saben por qué son creyentes. Algunos que se profesan creyentes son incapaces de poder presentar una defensa aún de lo que ellos dicen creer. Algunos creyentes no saben lo que significan las doctrinas claves de la Biblia, por ejemplo, la santificación, la redención, la justificación, la Trinidad. Y en muchos casos el creyente no sabe presentar el Evangelio de una manera correcta. Los creyentes entonces deben de estar preparados para explicar su fe de una manera muy clara. Esto implica un entendimiento profundo de lo que creen y una capacidad para enseñar de una manera efectiva a aquel que se le acerque y quiera saber estas doctrinas que encontramos en la palabra. Ahora, no todo cristiano necesita ser un experto apologética. El experto en la apologética, pero cada cristiano debe saber lo que cree, por qué lo cree y cómo compartirlo con otros y cómo defenderlo en contra de las mentiras y los ataques de personas que no creen. Entonces los lectores de Pedro debían de estar siempre preparados y responder valientemente cada que se le prestara la oportunidad para defender el Evangelio contra los ataques verbales de los incrédulos que no creen en Cristo. En otras ocasiones se espera de que el creyente enseñe el Evangelio, quizás algún vecino, algún amigo o aquel que tenga un interés genuino del Evangelio.
Cuando Pedro dice a los lectores que estén listos, no solo quiere decir que deben de estar bien dispuestos, sino que también debe tener la capacidad de hablar a favor de Cristo. Por lo tanto, el creyente debe conocer la enseñanza de la Biblia y la doctrina cristiana para poder siempre estar listos para dar una respuesta. Después dice Pedro la manera en que se debe presentar esta defensa. Pedro dice con mansedumbre y reverencia, en otras palabras, con un espíritu humilde. Ellos debían de presentar esta defensa humildemente. Pablo en su carta a los Colosenses capítulo 4, 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, con mansedumbre, con humildad, con toda reverencia, no con palabras altaneras, no con palabras arrogantes, sino con mansedumbre. Es como el creyente debe responder a aquellos que nos pregunten. Debemos de compartir nuestra esperanza sabia y con mucha humildad, con palabras amables y honrosas, con mucha paciencia. Así como Dios fue muy paciente con nosotros, no debemos de exasperarnos o, como se dice por ahí, tirar la toalla. Debemos de ser pacientes, porque quizás nosotros seamos el único medio de gracia que Dios use para salvación a aquellas personas que están delante de nosotros. Y como creyentes, hermanos, aquella persona que te compartió de Cristo fue paciente. De esa misma manera nosotros debemos ser pacientes con aquellos que se interesen acerca del Evangelio. Porque una vez más te digo, quizás tú puedas ser el único medio de gracia que Dios use para salvación de esas personas. Dice después Pedro, y ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, ¿cuál es la esperanza a la cual Pedro habla acá? Bueno, él lo dijo en el capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es la esperanza de todo creyente. Somos peregrinos, estamos de paso. Algún día llegaremos a nuestro lugar eterno, a esa herencia que tenemos. La esperanza a la cual Pedro habla aquí, entonces, se centra siempre en Cristo. Pablo le escribe a su amado hijo en la fe, Timoteo, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 1. Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Esa es la esperanza del creyente en Cristo, es la que nos trae gozo y alegría a cada uno de nosotros como sus hijos. Pablo escribe en Romanos 12:12, gozosos en la esperanza. La esperanza del creyente, hermano, debe producir en nosotros un gozo, aún en medio de las aflicciones que podamos estar pasando, porque esas aflicciones son momentáneas, pero nuestra esperanza en los cielos será eterna por los siglos de los siglos. Hermano, ¿no te da gozo esto? El saber que tu esperanza no está aquí en la tierra, tu esperanza está en los cielos con nuestro Señor. ¿Y por qué esa esperanza nos trae gozo? Bueno, porque esta esperanza trae vida eterna. En la carta de Pablo a Tito escribe en el 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esto es glorioso, hermano. Amada iglesia, no hay otra cosa que pueda causar tanto gozo después de la salvación que la esperanza que tenemos en Cristo. Es una esperanza segura. Es una esperanza que no
es ficticia, es una esperanza que es verdadera y segura. La esperanza cristiana se basa en la creencia en la vida y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, así como en la promesa de la vida eterna y la redención a través de Él. Pedro está animando entonces a los creyentes a estar listos para dar una explicación clara y razonada de esta esperanza cuando otros así lo soliciten. Vamos al texto, verso 16, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados, los que los calumnian vuestra buena conducta en Cristo. El apóstol Pablo está exhortando entonces a los creyentes a mantener una buena conciencia. La idea de tener una buena conciencia se refiere a vivir de una manera ética y justa, en línea con los principios del Evangelio. Pedro está sugiriendo que los creyentes deben vivir de una manera que incluso si son calumniados o maltratados por otros, puedan mantener una conciencia clara y sin remordimientos en lo que respecta a sus acciones y motivos. En otras palabras, el creyente debe tener su cara levantada por su buena manera de vivir y con una conciencia limpia y recta. El resultado es que los hombres que los calumnian serán avergonzados al ver que lo que ellos dicen de ustedes o difaman de ustedes no es verdad. ¿Recuerdan Pablo cómo se defendió en el Sanedrín? En Sanedrín, en Hechos capítulo 23:1, Pablo dice entonces, Pablo mirando fijamente al concilio dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo tenía una buena conciencia y su buena manera de vivir le daba esa autoridad para hablar con la frente en alto ante las personas que lo acusaban, que lo difamaban. De esa misma manera, amados hermanos, debemos de tener una buena conciencia ante las personas que los están observando. Martín Lutero, durante su defensa en la Dieta de Worms en 1521, fue convocado para retractarse de sus enseñanzas que cuestionaban algunas prácticas de la Iglesia Católica Romana en su época, especialmente en relación con la venta de indulgencias. Y Martín Lutero dijo esto, y cito, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén. Fin de la cita. Cuando Lutero hizo esta declaración, estaba expresando su firme convicción de que no podía retractarse de sus enseñanzas basadas en la interpretación de la Biblia. Para Lutero, someterse a la conciencia y estar ligado a la palabra de Dios eran fundamentales. Y consideraba peligroso y no saludable retractarse de sus creencias si no estaba convencido de que estaba en un error. La posición de Lutero estaba arraigada en sus convicciones teológicas y su interpretación de las Escrituras. Él creía en la autoridad de la Biblia como la palabra de Dios y sostenía que la salvación se obtiene por fe en Jesucristo, no a través de las obras o la compra de indulgencias. Entonces, como creyentes, amados hermanos, debemos de tener una buena conciencia y cuando es así, esa buena manera de vivir entonces dará el poder y el valor para confrontar o defender lo que decimos ser. Después dice Pedro en el texto, para que los que murmuran de vosotros de malhechores sean avergonzados, los que los calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Una buena conciencia humillará y avergonzará a todo aquel que difame al creyente. La Nueva Versión Internacional traduce este versículo así:
para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes sientan vergüenza de lo que dicen. Cuando los incrédulos maliciosamente desparraman falsedades en contra del creyente, el cual está tratando de vivir un ejemplo en Cristo y está siendo obediente a lo que el Señor ha dejado en su palabra, la verdad va a triunfar eventualmente. Quizás la verdad no salga en el momento, pero ténganlo por seguro que saldrá a la luz la verdad. Tarde que temprano saldrá a la luz las calumnias de esos hombres aborrecedores de la verdad y serán avergonzados. Solo es cuestión de tiempo. ¿Tienes una buena conciencia delante de Dios? ¿Que puedes estar con la cara en alto ante las acusaciones de los creyentes? Hay ocasiones que el creyente no está llevando una buena manera de vivir delante de Dios y delante de los hombres, y por consecuencia no puede hablar de su esperanza en Cristo simplemente porque su vida dice todo lo contrario a lo que sus palabras puedan decir. Y si esa fuera la situación, amado hermano que estás aquí, quizás no estés llevando una vida recta y justa delante de los hombres que saben que tú profesas, que eres creyente. Tienes que venir en arrepentimiento al Señor. Tienes que ir a Él, porque de lo contrario estás tú blasfemando el nombre de Cristo cuando profesas ser creyente, pero tu vida dice algo diferente. Necesitas venir en arrepentimiento al Señor. Necesitas hacerlo. Hermanos, no podemos evitar las falsas acusaciones, pero sí podemos vivir unas vidas confiadas en Dios. Debemos santificar a Dios al poner su trono en el centro de nuestros corazones en todo tiempo, en momentos de refrigerio, pero aún en momentos de padecimiento. Podemos cultivar una buena conciencia cuando aprendemos y vivimos la palabra de Dios. Entonces, una buena conducta en Cristo implica vivir según los principios del Evangelio y según el ejemplo de Jesucristo en la vida cotidiana. Pedro dice a los creyentes que ellos debían de vivir una buena manera, que incluso si enfrentan acusaciones injustas, aquellos que los calumnian puedan ser avergonzados al darse cuenta de la inconsistencia entre las acusaciones y la conducta real del creyente. En otras palabras, tú como creyente no puedes ser librado de calumnias, pero cuando tú eres calumniado y estás llevando una vida recta delante del Señor, ellos serán avergonzados. Verso 17, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. Aquí el apóstol Pedro exhortó a sus lectores a estar dispuestos a sufrir por hacer el bien, en lugar de sufrir por hacer el mal. La idea central es que si es la voluntad de Dios que los creyentes se enfrenten dificultades o sufran por causa de su justicia, es preferible sufrir por hacer lo correcto que por cometer acciones malas. El cristiano que sufre injustamente al hacer buenas obras sabe que Dios controla todo lo que sucede a su alrededor y que en su providencia Él guiará, dirigirá la vida del creyente hasta el fin predeterminado. Este versículo entonces nos enseña que Dios permite en su soberanía el sufrimiento del creyente. Esta verdad, hermanos, rompe con el concepto del falso evangelio que te promete una vida sin problemas, sin aflicciones, sin luchas, sin pruebas, que todo te irá bien, solamente ven y acepta a Jesucristo en tu corazón. Muchos de nosotros que estamos aquí, ese fue el evangelio que nos dieron.
¿Quieres que Dios quite todos tus problemas? Acéptalo en tu corazón. Pero la palabra del Señor es clara. Y por palabras del Señor, en el mundo tendréis aflicción. Eso es una garantía. Para el creyente verdadero, su vista no está entonces en esta tierra. Él sabe que seguir a Cristo es cargar su cruz cada día. Cada día. Entonces este versículo indica que puede ser la voluntad divina de Dios que el creyente padezca a causa de la justicia. Esto puede ser verdad en aquellos cuyas vidas son santas, cuya defensa es lógica y completa y cuya fe se ha mostrado verdadera. Verdadera. Es mejor sufrir por hacer el bien que provocar el maltrato por una conducta y actitudes anticristianas. La forma más elevada de sufrimiento no es la que uno merece, sino la que recibe por estar haciendo lo bueno. El Señor es bueno en gran manera y Él permite circunstancias a nuestra vida. Es mucho mejor sufrir por hacer el bien, lo recto, que sufrir por hacer lo que no está bien. Amados hermanos, lo que es una verdad que a nadie nos gusta pasar por medio del dolor o por medio de pruebas o aflicciones, mas sin embargo, si llegas a pasar por estas aflicciones haciendo el bien ante los ojos de Dios, eres bienaventurado. Eres bienaventurado. Entonces, como conclusión, amada iglesia, si en este momento como creyente estás padeciendo por causa de la justicia de Cristo, recuerda, la iglesia del primer siglo padeció exactamente por esta misma razón. Por lo tanto, no tengas temor de nadie que pretenda hacerte daño. Recuerda que para los ojos de Dios tú eres bienaventurado y aunque puedas estar padeciendo, nadie te podrá hacer daño. Tu confianza debe estar en el Señor y Él te sostendrá. ¿Quién podrá hacerte daño? Dice Pedro. Nadie. Oremos. Padre bendito de la gloria. Infinitamente te damos gracias, Padre, por esta seguridad que tenemos en ti como creyentes. Si tú permites, Señor, aflicciones a nuestra vida, Padre, gloria a tu nombre, Señor. Ayúdenos, Padre, a poder, Señor, soportar, Señor, confiadamente el saber que aún en medio de lo que se pueda estar pasando, lucha, padecimiento, tú eres soberano y tú estás al cuidado de tus hijos, porque los ojos del Señor están sobre los justos. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, la alabanza y el honor por los siglos de los siglos. Amén.